Bienvenidos al avance del capítulo 23 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Enrique, asustado, saluda a Gaby y le aclara que su madre y él no son novios. Gaby le jura que lo vio cuando estuvo en su casa una noche. Karina le responde que, a lo mejor, se confundió, ya que Enrique vino esa noche porque ella no quería trabajar con él, para así poder tener más tiempo. Gaby les pregunta si, en verdad, no son novios. Karina le aclara que nunca le mentiría con algo tan delicado. Asimismo, Enrique le comenta a Gaby que está casado y tiene 3 hijos, lo que significa que ellos jamás podrían ser novios. Además, le manifiesta que su madre siempre quiere protegerla. Al retirarse, Roberto le dice a Karina que él también se tiene que ir. A su vez, Gaby le agradece a su madre por preferirla a ella antes que su trabajo. Al salir, Roberto le menciona a Enrique que lo suyo es pura simulación. Enrique le aclara de inmediato que, si mintió, fue para proteger a su hija. Roberto lo corrige diciendo que solo se preocupa por sí mismo y por Karina. Por otro lado, Susi le pregunta a Omar si, en verdad, acabó con Frijol, y le dice que esa sangre que tenía en el cuerpo no era de un perrito. Omar le responde que no, y le confiesa que él acabó con Frijol porque alguien lo llamó y le dijo dónde estaba. Por eso fue a ese lugar para hacerle justicia a su hijo Tobías. Susi no lo puede creer y le pregunta si acaso fue Roberto quien se lo dijo. Omar responde que no importa quién fue, sino que el asunto es que se convirtió en un asesino. Al mismo tiempo, Enrique le pregunta a Roberto por qué no corre a contarle la verdad a su hija si tanto le molesta. Roberto le responde que sí se preocupa por su hija, y que, por eso, será cómplice de esta traición. Enrique le pregunta si, entonces, está de acuerdo en que él hizo un bien para todos. Roberto le aclara que se calla por su hija y por Luciana, ya que no se quiere imaginar lo que pensarían si se enteran de lo que hizo. Susi, desesperada, le pregunta a Omar por qué no llamó a la policía si sabía dónde estaba Frijol. Él le responde que quiso acabar con ese hombre con sus propias manos, aclarándole que, cuando tenga un hijo, sabrá cuánto duele y de lo que uno es capaz por protegerlo. A su vez, Susi le pregunta si acabó con Frijol con un disparo. Omar le responde que esa era la idea, pero cuando quiso apretar el gatillo, el hombre empezó a pelear con él. Sin embargo, cuando lo golpeó, el hombre cayó y se partió la cabeza. Susi le pregunta si se percató de que había muerto. Omar responde que sí, pero le asusta mucho que la policía no haya hecho nada. Susi le menciona que, seguramente, no lo han encontrado. A su vez, Omar le implora que no diga nada, ya que no se quiere ir a la cárcel. Susi le promete que no dirá nada, pues su padre no está y tampoco quiere que su abuelo esté en la cárcel. Omar le pide que tampoco involucre a Elena, porque él tiene que protegerla de este problema. Enrique, por su parte, le hace saber a Roberto que el pacto de borrón y cuenta nueva que tenían ya se rompió. Roberto le aclara que nunca dijo que no haría justicia por los hermanos Saldaña. Enrique lo felicita por ponerle empeño a su trabajo y se marcha. En eso, Roberto recibe una llamada de Dana, por lo que contesta y le pregunta qué pasa. Mientras tanto, Karina le pregunta a su hija si Luciana le confesó que era novia de Roberto. Gaby le responde que sí, y que además le dijo que lo amaba mucho. Karina le dice que le parece bien, porque ella ya no lo quería. A su vez, Karina le pregunta si Luciana intentó convencerla para que la aceptara como la novia de su padre. Gaby responde que Luciana le dijo que, si no era ella su novia, lo sería otra. Karina entiende que Gaby odia a Luciana porque le mintió. Gaby le menciona que, por esa razón, le exigió que dejara a su padre si realmente lo quería. Luego le pregunta si no le está mintiendo. Karina la toma entre sus brazos y le aclara que ahora están más unidas que nunca, y le promete que siempre la va a apoyar. Más tarde, en la fiscalía, Zúñiga le muestra a Roberto cómo las cámaras de seguridad captaron a una mujer en situación de calle. Roberto le pregunta en qué zona fue. Zúñiga le responde que fue en Magdalena Contreras, comentándole también que esa chica tenía un comportamiento extraño y, por eso, el monitorista le dio seguimiento. Roberto le pide que amplíe la imagen para ver si es ella. También le ordena que le diga al C5 que haga un seguimiento puntual de la joven, por si resulta ser Fabiola Briceño. Zúñiga le dice que está bien. Al salir, Roberto se topa con Victoria y se sorprende al ver su vestimenta.
Victoria le reporta que Joaquín siguió de largo con el detenido del caso Sánchez. Roberto la mira y le pregunta por qué está tan entusiasmada. Ella le responde que se dio cuenta de que Joaquín la veía con más interés ahora que tiene otro aspecto. Luego le pregunta por qué él está desconcertado. Roberto le cuenta que Gaby ya se enteró de su relación con Luciana y que reaccionó fatal. Además, Enrique sigue con Karina, y precisamente hoy su hija los vio juntos. Clara conversa con Daniel y le pregunta si también va a la clase optativa de diseño. Daniel le pregunta si acaso se inscribió en la misma. Clara le responde que sí, y le avisa que se sentará a su lado para copiarse. En eso, Alexandra los ve y les pregunta si ahora van juntos para todas partes. En ese momento, Clara recibe una llamada, así que le pide a Daniel que, cuando empiece la clase, le guarde un puesto cerca de él. Luego de eso, Alex le comenta a Daniel que decidió armar una silla gamer de cartón para la clase de diseño. Daniel, entusiasmado, le cuenta que va a aprovechar que tiene un sobrino para hacerle una cuna de bambú. Alexandra se empieza a poner nerviosa. Daniel asume que fue por el beso, así que le pide que no finjan que el beso que se dieron no fue algo que ambos deseaban. Alexandra le aclara que, igual, ellos no pueden estar juntos, teniendo en cuenta que hay cosas que los mantienen separados. Daniel le pregunta cómo qué. Alexandra le recomienda que se aleje de ella y no la busque más. Daniel la detiene y le pregunta por qué lo dice. Alex se incomoda y le implora que se aparte de ella. En eso, Clara se acerca y le pregunta a Daniel qué le hizo a su amiga para que esté asustada. Natalia se dirige a Luciana y le menciona que una mujer la está buscando. En eso, aparece Karina y le dice a Luciana que necesita hablar. Al mismo tiempo, Clara le dice a Daniel que está empezando a creer que acosa a Alexandra. Daniel le exige que no diga cosas tan delicadas. Clara le pregunta qué pasó. Entonces, Daniel le responde que estaban hablando de sus sentimientos, pero que ella reaccionó mal. Clara le pide que no se preocupe, que al rato la consolará. Luego cambia de tema y le pregunta por qué no se ha enamorado de alguien en la universidad. Daniel le responde que a ninguna chica le gusta un hombre que no salga de fiestas. Clara le pide que no diga eso, pues ella sí está enamorada de él. Daniel le dice que, aunque sea linda, no puede estar con ella porque disimula muy bien que tiene a alguien en su vida. Clara le dice que podría terminar su relación si él está dispuesto a salir con ella. A su vez, Daniel le aclara que solo la ve como una amiga. Clara le dice que es más que obvio que sigue detrás de Alexandra, por lo que le manifiesta que es un imbécil. Por otro lado, Karina le hace saber a Luciana que su hija le comentó que no quería volver a esa casa. Luciana le explica que Gaby no se tomó bien que ellos se hayan enamorado. Karina le aclara que hizo malas cosas, sobre todo que le mintió a su hija. Luciana le cuenta que solo querían darle tiempo a Gaby para que entendiera que sus padres pueden rehacer su vida. Karina le dice que eso Gaby no se lo comentó. A su vez, Luciana le menciona que Gaby le exigió que dejara a Roberto. Karina le aclara que sería lo más conveniente, considerando que Gaby podría recuperar a su padre después de estar decepcionada de él. También le pide que deje de trabajar para ella. Luciana está de acuerdo, sin embargo, le aclara que quiere mucho a Gaby. Karina le dice que la quiere apoyar por el aprecio que le tiene a Enrique y a ella, pero que en estas circunstancias no le sirve. Así que le recomienda hacer realmente lo que quiere Gaby, si en verdad la quiere. Más tarde, Adrián ve pasar a Clara, por lo que le pregunta por Alex. Esta le responde que no está, pero le sugiere que la busque, dado que se fue molesta luego de hablar con Daniel. Adrián se levanta y le dice que ya le advirtió que no se juntara más con Daniel. Enrique, por su parte, le comenta a Germán que el fiscal Furia le advirtió que seguirá dándole guerra, aunque esté con Luciana. Por eso necesitan pararlo cuanto antes. Germán le menciona que hay una manera, pero quiere proponérsela como último recurso. Enrique le aclara que no quiere más muertos en su contra, pues si Francisco se entera, lo usará en su contra. A su vez, Germán le dice que el único punto débil de Roberto es su hija. Enrique se asusta y le pregunta qué le está sugiriendo. Germán le responde que solo le está dando una posibilidad para que no pierda el poder. Enrique le dice que lo único que quiere es tener un momento de paz. Germán lo entiende y se marcha. Luego de eso, Enrique coloca música para relajarse. Al rato, recibe una llamada de su padre, por lo que le contesta y le pregunta qué quiere. Su padre le responde que solo quiere saludarlo. Enrique no le cree,
por lo que, muy enojado, le pregunta si acaso no cree que tiene cosas mejores que hacer que arreglarle la vida. Su padre, realmente enfermo, le suplica que lo ayude, pero Enrique se niega, ya que no le debe nada, y le cuelga. Por otro lado, Luciana se frustra por las palabras que le dijo Karina. En ese momento llega Natalia y le pregunta en qué terminó su visita con Karina. Esta le responde que quedó en una posición de madre que no puede ignorar. Natalia le pregunta si acaso no cree que Karina tenga herido su orgullo de mujer. Luciana le responde que obviamente no, puesto que Karina no quiere regresar con Roberto. Natalia le dice que, igual, es algo raro que Karina la quiera lejos de su ex. Luciana le pregunta por qué cree que Karina la quiere alejar de Roberto. En ese momento, recibe una llamada de Roberto, por lo que contesta y le dice que irá con él enseguida. Luego de la llamada, Natalia le ruega que no la deje con tantas preguntas. Luciana le pide perdón por eso, pero le comenta que irá a la fiscalía, así que le ordena que no se mueva mientras esté fuera. Más tarde, Patricio le enseña a su padre una nueva propuesta para su campaña. Enrique se lo agradece y le dice que en su momento lo leerá. Patricio aprovecha y le pregunta si no tiene pensado contratar a Memo para su campaña. Enrique le pide que no esté diciendo tonterías, pues Memo es un holgazán que ni siquiera ha terminado su carrera. Patricio le dice que el asunto está en que Memo quiere trabajar con él porque lo admira. Enrique le aclara que no piensa aceptarlo por ningún motivo. Patricio no desiste y le pregunta qué pasa si le dice que Memo lo ayudó con el trabajo que le mostró. Enrique, enojado, le exige que cualquier duda que tenga primero debe consultarla con él. Patricio se entristece mucho. Enrique lo abraza y le pide perdón. Por otra parte, Joaquín le hace saber a Berta que las fotografías que tiene Roberto sobre Fabiola Briceño no tienen nada que ver con las fotos que él borró. Berta le ordena que esté atento, porque si resulta que es ella, van a tener que anticiparse a Roberto. Joaquín le menciona que la que puede decirles cuando van a salir es Victoria, dado que ella se queda hasta tarde trabajando. Berta se alegra y le aclara que, mientras a ella le sirva, no le importará lo que tenga que hacer para sacar esa información. En eso ve llegar a Victoria, así que se retira para no alardear. A su vez, Joaquín se le acerca y le pregunta a Victoria si la propuesta de ir al cine sigue en pie. Victoria le responde que le encantaría mucho. Sin embargo, Roberto le pidió verificar que las imágenes del C5 son de Fabiola Briceño. Joaquín le promete esperar, siempre y cuando vaya vestida de encubierto. Adrián, desesperado, le reclama a Alexandra por hablar con Daniel, sabiendo que ellos habían quedado en que no le hablaría más. Alexandra le pide que no vaya a empezar con sus celos. Adrián, enojado, le advierte que, con un solo error que cometa, los pueden echar de cabeza. Alexandra le aclara que eso ya lo sabe. A su vez, Adrián le suplica que deje su carrera y se cambien de universidad. Alexandra le aclara que no puede, dado que no tiene los recursos para irse. Adrián le promete que hablará con sus papás para que paguen su colegiatura, pero lo que no quiere es que siga hablando con Daniel. Alexandra se asusta y le sugiere que mejor hablen después, cuando se calme. Adrián le dice que no, porque desde un principio ella dijo que no se acercaría a Daniel. Al mismo tiempo, Roberto lleva a Luciana a su oficina y le muestra las imágenes que capturó el C5. Luciana le dice que se parecen mucho a las fotografías de las alertas. Roberto le menciona que ya le pidió al señor Briceño que viniera para comprobar si es Fabiola. Al rato, el señor Briceño aparece y pregunta si en verdad saben dónde está su hija. Roberto le responde que, para eso, necesitan que compruebe la imagen para saber si es ella. El hombre la identifica rápidamente y les pregunta dónde está. Roberto le expresa que las imágenes no son una certeza, considerando que fueron tomadas hace unas horas. Igualmente, le promete dar con el paradero de su hija. El hombre se emociona mucho y les pide que hagan lo necesario. Adrián le pregunta a Alexandra cómo quiere que se cuiden si ella no está poniendo de su parte. Ella le exige que no le grite y que se largue. Adrián la toma del brazo y le dice que ya tiene muchos problemas con el fiscal como para que ella sea uno más. Alexandra le pide que no se preocupe por ella, porque esta relación se terminó. El padre de Fabiola le pregunta a Roberto dónde tomaron la foto, ya que no puede dejar a su hija sola en la calle, y menos ahora que no puede tomar sus medicamentos. Luciana interviene y le pide que se calme, porque no sirve de nada lamentarse. El hombre le pide que entienda que está desesperado. Luciana le entrega su número para que la llame si necesita ayuda. El señor se los agradece mucho y se marcha.
Roberto le dice a Luciana que le da mucho pesar el señor, porque le atormenta que su hija esté sola, deambulando por la calle. Luciana entiende su preocupación, considerando que él también quiere lo mejor para su hija. Roberto le pregunta si ha pensado en qué decirle para que no le afecte que ellos tienen una relación. Luciana le responde que sí, y cree que lo mejor es que sean congruentes. Roberto le pregunta qué es exactamente lo que deben hacer, a lo que Luciana le responde que deben separarse para que Gaby comprenda el amor que se tienen. Adrián le dice a Alexandra que no puede terminar con él. Ella lo corrige diciendo que sí puede, ya que desde hace mucho tiempo él no sabe que la ama. Adrián le recuerda que están juntos en esto. Alexandra le aclara que se arrepiente mucho. Luego, le repite que se largue. Adrián le pregunta qué cree que pensará Daniel cuando sepa que ellos están separados. Alexandra le menciona que solo quiere estar en paz consigo misma, aclarando que no piensa cargar con su culpa también. Adrián le ruega que no lo deje, pero Alexandra le pide que se retire. En eso, la señora entra y pregunta qué está pasando, a lo que Alexandra le responde que Adrián ya se iba. Luego de irse, su madre le pide a Alexandra que agradezca que quien la escuchó fue ella y no su padre, pero igualmente quiere saber por qué le dijo a Adrián que era culpable y que no iba a cargar su parte. Por otro lado, Roberto le pregunta a Luciana por qué tomó esa decisión tan drástica. Ella le responde que fue una decisión que tomó por sí misma, aunque cuando habló con Karina la hizo reflexionar aún más. Roberto se inquieta y le pregunta qué le dijo. Luciana le responde que Karina le contó que su hija está decepcionada de ellos y perdió la confianza que le tenían. Roberto le manifiesta que él podría hablar con ella. Luciana le recomienda que no lo haga, o de lo contrario, Gaby pensará que ella es más importante y que por eso está tratando de convencerla. Roberto está de acuerdo con darle un tiempo a Gaby para que piense bien las cosas, pero aclara que tampoco es para que se separen, ya que no puede vivir sin ella. Luciana le pide que entienda que Gaby debe pensar bien lo que quiere, y aclara que ella tampoco se sentiría bien si la siguen engañando. Roberto le dice que solo está llevando las cosas al extremo. Luciana le responde que no. Luego le pregunta si aceptaría que Gaby lo viera como su héroe. Roberto le pide que no le haga eso. Luciana le dice que no se preocupe, porque ella sabe lo importante que es para el que Gaby lo vea como un héroe. Aún así, le aclara que Gaby es muy pequeña para entenderlo. Roberto le pregunta cuándo lo entenderá. Luciana le responde que será con el tiempo, y espera que no se tarde mucho, porque no podrá resistir si no está con él. Después de eso, se dan un beso. Roberto se conmueve y le pregunta si fue un beso de despedida, a lo que Luciana le responde que es una muestra de amor por él. Más tarde, Alexandra le cuenta a su madre que Adrián se puso celoso porque se acercó a Daniel, aclarando que solo lo hacía por temas de la universidad. Su madre le aconseja que se aleje de Daniel, ya que no puede dejar al hijo del próximo presidente de la República por una tontería. Alexandra se sorprende y le pregunta si acaso eso es lo único que le importa. Su madre le pregunta dónde va a encontrar a otra persona como Adrián, y más sabiendo de qué familia viene. En la noche, Enrique le hace saber a Inés que encontró al fiscal Furia en casa de Karina, y se enteró de que la pequeña Gaby descubrió que su padre y Luciana son novios, pero no le gustó la noticia. Inés le menciona que esa pareja tiene que ser perfecta para ganarse al enemigo. Enrique le aclara que eso nunca pasará, puesto que Roberto le dejó en claro que seguirá buscando justicia para los hermanos Saldaña, aunque esté con Luciana. Inés le pide que no se preocupe, ya que todo se va a resolver. Pero mientras tanto, deben avisarles a todos. Seguidamente cambia de tema y le comenta que Mariana piensa que Mateo la está engañando. Enrique le dice que no le extraña, porque su querida hermana tiene un carácter difícil de manejar, y asume que Mateo se metió con otra porque se cansó de ella. Inés menciona que siempre se ha preguntado qué le vio a Mateo para casarse con él. Enrique le cuenta que eso se debe a que Mariana es muy alocada. Inés le afirma que así es, ya que conquistaba a muchos hombres, pero ninguno la tomaba en serio. Enrique manifiesta que entonces Mateo mordió el anzuelo. Inés se le acerca y lo seduce, pero para su mala suerte la empleada toca la puerta e informa a Enrique que la fiscal Berta quiere hablar con él. Por otro lado, Natalia se burla de Luciana por dejarse mangonear por Gaby. Luciana le pide que mejor la consuele o no diga nada. Natalia le pregunta por qué será que estas cosas siempre le pasan a ella y al fiscal furioso. En eso aparece Sofía con un poco de té. Luego, le pide a Natalia que se retiren para que Luciana pueda descansar. A su vez, Natalia le pregunta por qué está tan tranquila con la decisión que tomó Luciana.
Sofía le responde que la conoce tanto como para saber que tomó la mejor decisión, aunque le duela. Asimismo, le desea suerte para que esta prueba que está cruzando con Roberto la superen. Por otra parte, Berta se disculpa con Enrique e Inés por venir a su casa sin avisar, pero les asegura que la noticia es importante. Inés le pregunta si es sobre el caso Saldaña. Berta les cuenta que su contacto le informó que Roberto recibió una fotografía donde supuestamente se ve a Fabiola Briceño deambulando por la ciudad. Enrique le pregunta a qué se refiere. Berta les explica que la imagen era muy mala. Sin embargo, Roberto mandó a manipular digitalmente la imagen para comprobar que era Fabiola, y por eso Berta quiso prevenirlos en caso de que se corrobore que sea ella. Enrique le agradece por la información y le asegura que van a tomar todas las medidas necesarias. Berta les comenta que ahora irá donde Francisco para hablar con él y pensar qué van a hacer con esta situación. Inés, angustiada, le pregunta qué va a pasar si Roberto encuentra a esa mujer y ella declara que tiene un video donde se muestra claramente a Adrián frente al cuerpo de Tobías. Enrique, molesto, le dice que ojalá nunca la encuentren. A su vez, Inés le pregunta qué cree que hará Francisco si la encuentra. Enrique le responde que no lo sabe, pero le aclara que ya está cansado de resolverle la vida a todos. Mientras tanto, Adrián se encierra en su cuarto y empieza a consumir. Luego toma su teléfono y llama a Luciana, pero al ver que no le contesta, le envía un mensaje de voz diciendo que se siente muy mal y que la necesita. Al día siguiente, Joaquín le dice a Victoria que ya deben ir a trabajar. Esta se le acurruca más y le dice que no. Joaquín le aclara que él también quiere estar con ella todo el día, pero tristemente no se puede. Victoria le menciona que igual Roberto les dio permiso para llegar tarde, tomando en cuenta que se quedaron hasta tarde trabajando. Joaquín le asegura que Roberto ya debe estar en la oficina, aunque se haya desvelado. Además, cree que Roberto alucina mucho con mezclar el caso de Fabiola con el caso de los hermanos Saldaña. Victoria le implora que mejor dejen los temas del trabajo en la oficina. Joaquín le pregunta si quiere que hablen de ellos. Victoria le responde que eso suena genial. Sin embargo, le ruega que no le haga una desilusión, pues hace mucho tiempo que no tiene una pareja. Joaquín le asegura que todo estará bien, siempre y cuando le prometa que va a confiar en él así como él confía en ella. Por otro lado, Patricio le cuenta a Memo que su padre dijo que no quería que trabajara con él. Memo le pregunta si le dijo que no fuera tan pertinente. Patricio le responde que eso fue prácticamente lo que dijo. Memo le comenta que ha hecho todo lo posible para que su tío lo tenga presente. Además, es de su misma sangre, pero prefiere tratar mejor a Luciana que a él. Patricio toma su mano y le pide que se calme. A su vez, Memo aprovecha para confesarle que está enamorado de él. Por otro lado, Luciana le pregunta a la empleada si Adrián no ha salido de su cuarto. Esta le responde que no. Luciana, angustiada, le comenta que anoche Adrián le dejó un mensaje, pero no pudo escucharlo hasta ahora. Al rato, Enrique aparece y le pregunta a la empleada a qué vino Luciana, a lo que ésta le responde que vino porque Adrián le envió un mensaje anoche. Luciana entra a la habitación y, al ver a Adrián tirado en el suelo, se acerca rápidamente y le pregunta qué estaba tomando. Adrián, muy molesto, le reclama por querer traicionarlo igual que Alexandra. Luciana le pregunta de qué está hablando. Adrián le dice que es una traidora y que, por meter al fiscal en su casa, hará que lo metan a la cárcel. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.